Crear tu alma inmortal, desde el mindfulness del método Aztlán y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. Bueno, usamos para el video que estamos entregando hoy una terminología antigua, en parte en desuso, acerca de la creación de un alma inmortal. ¿Cómo podríamos llamar a esto hoy, actualizado? Aunque el término alma se ha vuelto a usar, por un lado en el siglo XX, en la música, inclusive hay toda una corriente de música, se llama la música soul, la música con alma o la música del alma, y también se ha mantenido su uso en la poesía, mi alma que duele o lastimada, etc. Y también con el renacimiento espiritual que ha habido en el siglo XX, de muchas enseñanzas espirituales, tanto de Oriente como enseñanzas olvidadas de Occidente, se ha vuelto a hablar del alma. Todavía sin mucha precisión acerca de qué estamos hablando. Sinónimo de alma puede ser mente o puede ser conciencia. Y acá agregamos otra idea, crear un alma inmortal, que no muera, eterna. Vamos a ir analizando esta cuestión desde la perspectiva de la enseñanza de nuestra escuela, desde el método Aztlán, y abordándolo con otro tipo de conciencia, desde el mindfulness. ¿Qué es esto de crear un alma? Y si tenemos que crear un alma, es porque no la tenemos tal y como estamos. También podemos decir que los seres humanos nos encontramos desalmados, pero todo eso lo vamos a ir analizando ahora, meditando juntos sobre este tema, que quizás sea importante y descubras muchas cosas. Les damos la bienvenida entonces a la Escuela de Psicología, Filosofía, Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, con 60 años enseñando. Ya comenzamos. Muy bien, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar en este análisis de la creación de un alma. Vamos a ir explicando que es una idea que encontramos en las enseñanzas espirituales de Oriente y de Occidente, donde se plantea que el individuo potencialmente tiene un alma. Y esta idea, que como explicabas antiguamente se denominaba con este nombre, hoy donde podemos encontrar esta potencialidad, por ejemplo, en el autoconocimiento o en el mindfulness también, en tener una conciencia plena de que somos más que el cuerpo físico, crear el alma, como se decía antes, sería lo mismo a lo que se le llama hoy tomar conciencia o tener más conciencia. Y eso es algo personal. De hecho, también se hablaba de alcanzar la iluminación, pero todo eso es algo que va haciendo cada uno desde lo personal, ¿no? Bueno, la idea sí, se dice de crear un alma, de alcanzar la iluminación. Hoy está también, se ha vuelto a poner de moda en algún punto, hay muchas películas sobre este tema, empezaron las novelas en el siglo XX, luego también psicologías que venían de Oriente, conocimientos que se rescataron, como decíamos antes, de Occidente, que se habían olvidado, como la alquimia, donde hablan de un proceso de transformación interior. Se empieza a hacer muy famoso el lema socrático de conócete a ti mismo. Todo esto como algo más de lo que conocemos de nosotros. Siempre con la idea de alcanzar un grado de felicidad permanente, algo que haya permanente en nosotros. La idea de inmortalidad tiene que ver con algo que no muere, ¿no es cierto? Claro. Algo en nosotros que no muera. Pero en esta idea, vamos a ir desarrollando esto de apartes, de la iluminación y de lo personal. Yo tengo que alcanzar un bienestar. Hay distintos enfoques en esto de la búsqueda del bienestar. Si la persona no tiene una creencia en algo más espiritual o en ideas espirituales o en creencias religiosas, eso se traduce como alcanzar la felicidad, un estado de plenitud. La felicidad lo asocia cualquier persona media a un estado de sentirse pleno, completo, que no me falte nada.
Sí. y algo que tiene que ser permanente. Hay una idea de inmortalidad en eso, porque el estado habitual es muy fluctuante, porque la persona esto no le agrada, busca la felicidad, algo que le dé felicidad. Lo puede buscar externamente, en una profesión, en una actividad, pero hay inconscientemente una búsqueda de permanencia en algo, de trascender lo común. La felicidad es un estado que no es tan común. Y la persona lo quiere para sí. Es personal esta búsqueda. Esta misma búsqueda personal del yo alcanzando eso, un estado del mismo yo, pero que se sienta más completo, el mismo yo, sin que cambie ese yo. Se lleva también a la idea de autoconocimiento. La persona se interesa en el autoconocimiento, empieza a aprender algunas técnicas, prácticas, técnicas para alcanzar un grado de perfección de sí mismo, o tener poderes, o tener nuevas capacidades, es yo, es personal. Iluminarse. Yo me ilumino de vuelta, es el yo el que se ilumina. Pero, ¿qué es iluminarse? ¿Puede haber luz sin un otro? ¿Es algo estrictamente personal? ¿El autoconocimiento es de yo o es algo más profundo? ¿Es de yo ego o es de algo más? ¿Puede haber luz sin algo a qué iluminar? Imagínense la luz sin nada. ¿Qué iluminaría? No puede ser. O sea, iluminarse implica el otro, lo otro, el mundo. No hay una eliminación personal. Claro, hay algo frente a lo que contrasta. No hay una iluminación de yo. No es el yo el que se ilumina, es algo más. Ahí hay una idea importante de también el alma. Crear el alma es yo creo un alma, es un trabajo mío, exclusivo, yo me encierro. Sí. No, que también otra palabra que se ha empezado a usar bastante, como siempre explicamos, todas estas ideas vienen de los sistemas antiguos de psicología, de filosofía, de lo conocido como las religiones, y se toman ciertos términos y se empiezan a usar modernamente. Y, por ejemplo, uno de estos términos que es muy común ahora escuchar es sobre el despertar espiritual. Ahí también está esta idea de uno mismo despertando, ¿no? Pero pone como cierta separación frente a los demás, o como ese despertar que una persona puede tener se va a relacionar con los otros, con su vida. Bueno, es tal cual eso, porque hablo de mi despertar de vuelta, es algo mío. Claro, como una Yo, de vuelta, y posesión. es el yo, este yo Sí. tiene que despertar. ¿Despertar de qué? ¿Despertar a qué? ¿Es sin el otro? ¿Es sin el mundo? ¿Cómo es la relación del despertar con el mundo? ¿Despertar a qué? Despertar a la realidad. Despierto a la realidad, algo subjetivo. Despierto a otra realidad superior. Pero ¿y cómo sigue siendo mi relación con el mundo en ese despertar? ¿Cambia mi relación con el mundo? Tenemos que reflexionar más sobre eso, porque puede llevar esto a otro estado, que ahora vamos a ir explicando. Está la famosa parábola del sembrador, ¿no? Las ideas se reciben, que es la parábola del sembrador, muy antigua, que está en los evangelios. ¿Cómo recibimos las ideas? Las ideas son una semilla que entra en la mente, entonces depende la naturaleza de quien recibe la idea, cómo la va a tomar. Si la persona está muy centrada en su yo, cuando cae en su mente como una semilla la idea del despertar o la iluminación, es para mí. Es mi felicidad, es mi despertar, sigue siendo yo. ¿Y a qué lleva eso? Y en la mayoría creo que al principio lo que va pasando es que queremos como obtener algún grado de fruto personal, sobre todo porque se proponen ciertas prácticas, ciertos cambios de hábitos, y en ese aprendizaje hay una búsqueda de, bueno, dejo todo esto para tener una gratificación personal, pero puede ser que eso en toda esa primera etapa haga que uno esté más ensimismado, como
hasta obsesionado en mi bienestar, en mi felicidad, y es todo lo contrario a lo que el proceso del despertar o del autoconocimiento produce. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué es lo contrario de este despertar, de lo que plantean todas las enseñanzas, y nos adentramos en su sentido más profundo y no en lo literal solamente de las palabras? Porque también el problema es el lenguaje y en quién cae este lenguaje. ¿Cuál es el condicionamiento de la mente que recibe esto? Si venimos de una cultura muy individualista, muy de yo, muy egoísta, todo va a caer ahí, en ese suelo. Claro. Así que primero tenemos que ver en dónde caen las ideas. Ustedes mismos están escuchando ahora. ¿Qué de mí está recibiendo esto? Tenemos muchos lados en nosotros, pero en general el lado que está más en la superficie es el que es producto de la sociedad, de una conciencia colectiva. Entonces en nosotros estamos escuchando con una conciencia en parte condicionada, no libre de ideas, de creencias, de prejuicios, de temas culturales, de la educación que hemos recibido o la que no hemos recibido, mejor dicho. Todo eso es parte de nuestra base. En este sentido, esto del autoconocimiento, la espiritualidad, inclusive la psicología misma, la terapia, donde yo hablo de mí, yo tengo que estar mejor, yo, y no pienso que mi bienestar está vinculado a las relaciones, al mundo, a mi relación con el mundo, sino en algún punto también ahí mismo, en esto de estar analizando todo el tiempo mis conflictos y hablando sobre mis conflictos, hay un ensimismamiento. Esto aumenta la sensación de soledad. Si yo tengo que despertar, sí, este ego tiene que despertar. ¿Despertar a qué? Además, porque no está explicado bien a qué tiene que despertar. ¿A qué tiene que despertar? Porque la persona dice, yo tuve mi despertar espiritual. ¿A qué despertó? ¿A una cuestión política? ¿A que se dio cuenta del engaño mundial? Bueno, eso puede ser un grado de despertar, de descubrir la mentira. Sí. Externa. Pero descubro las mentiras internas. Es una parte. Bueno, dejo de creer en ciertos engaños, pero eso va a ser temporal también, porque si sigo cayendo en engaños internos, voy a volver a caer en engaños externos, no está separado. Si no me conozco, la mente es muy compleja. Esto puede llevar a un estado de mucha soledad, porque yo estoy solo, aislado, en el proceso y no tengo relación con todo lo demás. No hay un servicio que esté ofreciendo, no hay una entrega a otros. El despertar en todas las enseñanzas espirituales, hay una idea del bodhisattva en el budismo, que también está en el cristianismo, esta idea de Cristo, en la enseñanza de Cristo, que es el sacrificio, que es una palabra que no gusta en general porque no se conoce su etimología, pero quiere decir sagrado oficio. Es mi entrega a los otros. Cualquier actividad que hacemos con conciencia plena, con mindfulness, de entrega auténtica, con atención, con una intención, con un buen corazón, es una especie de despertar. Claro. Pero no se toma eso como un despertar. Cuando estamos en un estado de conciencia plena, ahí no hay lugar al egoísmo. No hay lugar al yo. Sensación de separación eso, de no los otros, del mundo. No, es pleno, es todo. Es pleno, es todo. Es otro tipo de conciencia. Cuando se hablaba del despertar en las enseñanzas espirituales, hoy modernas en la psicología Jung, la individuación, un cambio de conciencia, se va hablando de eso. Y en ese proceso se va creando en nosotros algo permanente, diferente de todo lo demás, diferente de las fluctuaciones, de los cambios, de las dudas, de los miedos. Ahí empieza a ir creándose algo inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? Inmortal. Sin muerte. Que no muere. Sí. En general, nuestros pensamientos, emociones, están todo el tiempo fluctuando, cambiando, muriendo y naciendo, y volviendo, muriendo y renaciendo. Sí. Si vemos cómo es la dinámica de nuestra mente,
que no hay algo permanente, no hay un centro, porque no lo alcanzamos a experimentar o vivenciar. Está, pero más profundo. Pero no vivimos en ese nivel, vivimos a nivel de la superficie. Podemos entender la idea del eterno retorno, del samsara del budismo, de algo que se repite porque está muriendo y renaciendo sin tener un sentido de lo permanente, de lo más profundo. Ahí ya entramos en otro terreno. Esta idea del despertar yo, de la felicidad yo, lleva a más infelicidad. Y además a la equivocada idea de que las dificultades, a lo que yo tengo que despertar, es algo exclusivamente único mío. Inclusive mismo en las terapias, mis conflictos son únicamente míos. Supongan que no hablamos de los caminos, entre comillas, espirituales que se proponen, las técnicas y caminos. También en lo terapéutico es mi problema, mi complejo, mi conflicto de relaciones, mis miedos, mis fracasos, yo. Es siempre yo. Cuando en realidad son los fracasos humanos, los miedos humanos, los conflictos humanos, no son exclusivos míos. Y entonces, ¿cómo sería esto de crear algo inmortal, pero que no esté enfocado en el propio beneficio exclusivamente? Bueno, cuando yo me aboco a una tarea con un corazón más puro, con buenos sentimientos, es decir, sin emociones negativas, para eso tengo que identificar que gran parte de lo que hago está contaminado por algún tipo de emoción negativa. Inclusive lo que llamamos emoción positiva también suele ser negativa. Si puedo hacer lo que sea cuando estoy solo, cuando estoy con otros, cuando estoy trabajando, cuando estoy caminando, con otra conciencia, sin negatividad y sin la positividad de la dualidad de lo negativo, por ejemplo, la ambición, la competitividad, la gente puede decir, estoy en esa lucha de vencer al otro, pero hay violencia ahí. Es también negativo, aunque la persona temporalmente se pueda sentir reforzado en su ego, en su autoestima, pero es en contra de otro, es pisoteando a otro, es lastimando a otro. Que es yo mismo, porque no me gusta cuando me pasa a mí. Cuando me pasa a mí reacciono con violencia. Entonces todo eso perpetúa el problema. ¿Cómo puedo alcanzar un grado de bienestar, algo permanente en mí que beneficie el todo? Que no sea contra nadie, que sea con los otros. Es toda una tarea porque no es sencilla. ¿Cómo hago para hacer un trabajo de conciencia plena, con otra intención, con otros sentimientos, hacia los otros que quizás no estén haciendo eso y que no encontremos directamente reciprocidad? Hay ejemplos que tenemos de quienes hacen eso. Por ejemplo, los animales, cuando tienen que cuidar a sus crías, no están esperando a que sus crías le retornen el favor. Tal cual. Sí. El instinto mismo tiene esa programa. Y en el humano, una parte nuestra instintiva animal también lo tiene, y además hay una parte mucho más evolucionada, psicológica, que puede imitar eso creativo del instinto. Sí, que es como en las relaciones donde uno es responsable del otro, por ejemplo, y dabas el ejemplo del reino animal, pero también los seres humanos, los padres con los hijos o un educador con el alumno, tiene esa misión que hacer de educar, de transmitir, independientemente después de lo que reciba, cumple con esa tarea. Y así se mantiene un orden, ¿no? Bueno, hay una idea muy linda en la filosofía de la India que se llama el karma yoga, que es muy difícil de practicar, que es no esperar frutos. Y para poder hacer eso, el karma yoga, o en la filosofía kantiana se llama el deber ser, necesito estar con una conciencia plena de ¿qué? De mí y del otro.
de que el otro soy yo, también, y que yo en la situación del otro, en sus condiciones, también desearía que me ayuden. Una idea simple, no es tan compleja. Pero si es tan simple, ¿por qué es tan poco practicada? Primero podemos decir, vamos a lo más evidente, hay varias causas por qué es poco practicada. Primero porque no se presenta lo suficiente, no se repite lo suficiente como un mantra, como se hace con los videos de TikTok o de esto o lo otro, que todo el tiempo lo están repitiendo y siempre lo mismo. O como la canción, que la canción te dice la letra, son más o menos un párrafo que se va a repetir, 3 párrafos. 2 o 3 párrafos son todas las canciones que se va repitiendo durante 2, 3 minutos, 5 minutos, etc. Sobre todo la música actual que duran las canciones 4 o 5 minutos. Entonces no se fomenta ese sentimiento. No se fomenta ese sentimiento, no hay un acostumbramiento positivo a esta idea positiva. Nos tiene que ser familiar, por eso este espacio, por eso lo repetimos, por eso lo enseñamos, por eso lo transmitimos. Esto lo hacemos en un curso, en una práctica constante, reflexionando desde otro ángulo, con conciencia plena, con un conocimiento más profundo de la mente, para que cada parte de nuestra mente se entere de esto. Porque tenemos muchas partes en nuestra mente. Cuando todas las partes de nuestra mente realmente se iluminan, soy una luz para el mundo. Pero tengo que tener en cuenta que la motivación es el mundo, es la vida. La luz está ahí porque da amor, se entrega. ¿Está esto en el Antiguo Testamento? Cuando dice el sol brilla sobre santos y pecadores, sobre todos. Brilla. Su naturaleza es esa. ¿Qué tienen que hacer con una lumbrera? Ponerla arriba de la mesa y que alumbre. No juzga. Tiene un juicio, pero no juzga. Esto es importante. Y ahí vamos, ahí empieza a cobrar sentido un alma inmortal, un alma que no perece, porque ya no depende de las circunstancias exteriores. Se conecta con un sentimiento interior, indestructible, positivo. Y que no lo opone a lo externo, sino que lo conecta. Lo conecta con lo externo, con todo. Puede tener conciencia plena sin decir bueno o malo mecánicamente, observando las cosas como son. Va a reconocer lo destructivo, va a reconocer lo constructivo, va a reconocer lo creativo, va a reconocer lo mecánico. Pero no es yo, porque es uno con el otro, porque está. Y si no nos agrada la idea, por ejemplo, de no crear el alma por nosotros, porque hay un nivel de egoísmo, hay una parte nuestra que tenemos que encontrarle una vuelta para poder llegar a ella. Mismo ahora estamos escuchando con ese ruido, con esas asociaciones. Entonces, esa parte nuestra, que es más egoísta, le podemos explicar lo siguiente, que quiere sacar un beneficio de todo, siempre mío, un beneficio para mí. Vamos a apelar a esa parte que todos tenemos en nosotros, del beneficio personal. Sí, que lo va a tener también. Una idea que escuché de nuestros maestros, que me pareció excelente, notable. Los maestros del Cuarto Camino y de la enseñanza de Jung, como nuestro maestro, que dice así, bueno, tenemos ese lado, humano, demasiado humano, lo tenemos todos, ¿no es cierto? Del beneficio, ¿qué hay para mí? What's in it for me, como dicen los norteamericanos, ¿no? A ver, ¿qué gano yo de esto? Vamos a analizarlo. Como los seres humanos estamos impelidos, llevados, como los seres humanos estamos llevados a relacionarnos, porque vivimos en un mundo de relaciones, ¿existe la no relación de algún tipo? No.
el ser humano se va a relacionar o con el reino animal, con el reino vegetal, con las cosas. Vivimos en un mundo consigo mismo, con su mente, un mundo de constante relación. Un pensamiento con una emoción con una sensación, con un impulso sexual. Todo eso va a ser el mundo de las relaciones, constantemente. Por lo tanto, constantemente nos estamos proyectando hacia algo. Obsérvense, ¿no nos estamos proyectando todo el tiempo hacia algo? ¿Hacia una situación exterior o hacia un estado interno? Constantemente está en movimiento la mente, se proyecta todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es la calidad de esa proyección? ¿Es una proyección armónica? ¿Es una proyección caótica? Y la proyección es en base a lo que somos, no puede estar separada. ¿Es un ida y vuelta? Sí. No descubrimos lo que somos hasta que nos vemos reflejados en el espejo del mundo o en el espejo interior. No vamos a descubrir lo que somos. Entonces, la clave para ir creando un alma inmortal, algo permanente en nosotros, es intentar que esa proyección sea más armónica, no destructiva. Porque el mundo es nosotros y nosotros somos el mundo. Y en la medida que destruimos el mundo, nos destruimos a nosotros mismos. No podemos destruir el mundo y no destruirnos a nosotros. Esto es el principio ecológico, por ejemplo. No podemos destruir el planeta y nosotros que estamos en el planeta no ser destruidos. Es muy básico. No podemos contaminar el agua, los alimentos, la tierra y no destruirnos en nosotros. Así que la tarea de crear un alma inmortal, la tarea del despertar, es con el mundo. Es en el mundo. Esta es una idea que queremos traer. Por eso es importante aprender otro conocimiento, una descripción más que nos ayude a desarrollar una percepción mejor de las cosas, una percepción sin tantas distorsiones, sin tantas lagunas. Claro, que esa es la mente plena. Eso es la mente plena, eso es el completando. mindfulness. Y para eso necesitamos un conocimiento de la mente, como estamos aquí haciendo. Estamos dando una muestra de todo un conocimiento mucho mayor, de toda una práctica mucho mayor que ustedes pueden emprender también, así como lo hemos hecho nosotros. Les dejamos aquí la invitación. Si les gustó el video pueden darle me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones. Pueden compartirlo también para ayudarnos a llegar juntos a más personas que crean que pueden beneficiarse de estas ideas. Y nos vamos a despedir invitándolos a que conozcan más acerca del curso, las clases donde desarrollamos todo este conocimiento junto con las herramientas prácticas para que estas ideas los acompañen a ustedes también en su día a día. Los dejamos con la invitación al curso de Mindfulness y nos encontramos pronto en un nuevo video. Gracias. Chao. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invita al nuevo curso de Mindfulness para vivir en el aquí y en el ahora, desde el método Aztlán, con más de 60 años de experiencia enseñando. Habitualmente buscamos la felicidad en el exterior de nosotros mismos. Sin embargo, todas las enseñanzas espirituales de todos los tiempos nos señalan que la verdadera felicidad, que es plenitud, la podemos encontrar solamente en nuestro interior. Y cuando la alcanzamos, el mundo se transforma para nosotros, todo se ilumina, la oscuridad del dolor, del sufrimiento y de la falta de sabiduría desaparecen. Aprenderemos cómo cultivar una atención en el presente, en el aquí y ahora, viendo que cada instante en nuestra vida es lo único real, y así poder liberarnos de pensamientos, emociones e impulsos destructivos que nos generan temor, ansiedad y expectativa de lo que vendrá.
Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar de este curso. Gracias y te esperamos.